Habilidad numérica, módulo 7, estadística. Primer ejercicio. Nos piden cuál debe ser la nota que debe sacar Alessia en el séptimo semestre para llevar su promedio acumulado 81, dándonos los promedios o las notas de los semestres anteriores. Vamos a anotar los datos entonces. Acá los tenemos. Es el promedio final o promedio deseado, que es 81, y los datos que corresponden a todos los promedios en los semestres anteriores. Ahora, la pregunta del problema es por la nota del siguiente semestre. Vamos a llamarlo X, el séptimo semestre. Cuando tenemos un problema en el cual nos dan como dato el promedio deseado y nos piden uno o más datos de los que se van a promediar, hay varios caminos que se pueden tomar para ser prácticos y rápidos. Si los datos están relativamente cerca, como ocurre en este caso, un método práctico sencillo resulta ser el de balanceo. Vamos a colocar arriba de cada dato el promedio deseado, 81. Y vamos a colocar debajo de cada dato la diferencia o la variación que tiene el dato real respecto del promedio deseado. Aquí vemos esos valores. El primer dato, 71, está 10 por debajo, 75 está 6 por debajo, 80 está 1 por debajo 2 veces, 86 está 5 por arriba y 88 está 7 por arriba. Como queremos que al final nuestro promedio sea 81, deseamos que toda esta línea de variaciones respecto del promedio deseado sea 0, indicando con ello que al haber variación promedio final 0 es porque estamos en el promedio deseado. Vamos ahora a ver cuál es el balance de esta línea de números que están en color verde, que son las variaciones. En positivo tenemos 12 y en negativo tenemos 18. Por lo tanto, el balance nos da hasta ahora menos 6. ¿Cómo compensamos un menos 6? Colocando en la última casilla un más 6. Ahora, en efecto, si hacemos la suma de todos los números que están en verde, nos da variación 0. La respuesta final es que esta X va a ser igual a el promedio deseado más el número que acabamos de colocar. La respuesta es 87. Opción A. La segunda pregunta nos pide calcular un promedio, dándome los datos. Teniendo claro que el promedio, por definición, es la suma de los datos entre el número de datos, procedemos al cálculo y nos va a dar que esto va a ser igual. En el numerador tenemos la suma que es 7 más 0 menos 2 más 3 dividido entre 4. La suma superior da 7 menos 2, 5 más 3, 8. Entre 4 es igual a 2, ese es el promedio y corresponde a la opción B. La pregunta número 3 es muy similar, nos dan también 4 datos con la única diferencia que los datos son fracciones. Un consejo práctico muy importante: colocamos de una vez nuestra operación final, incluyendo la división entre 4, para evitar que hagamos primero la suma de las fracciones y el resultado, si nos aparecen las opciones, lo pongamos como correcto sin recordar que faltaba dividir entre 4. Colocamos arriba los datos, haciendo la suma en el numerador por con mínimo común denominador y luego simplificando, nos va a dar 5 medios. Sobre 4 por doble C nos da 5 octavos, que corresponde a la opción C. La pregunta 4 es exactamente igual, nos piden el promedio y nos dan 4 datos. La única diferencia es que ahora los datos son decimales. Los colocamos. Efectuamos la suma y nos va a dar 10 sobre 4, que simplificado por 2 nos va a dar 5 medios. La respuesta, que es la opción C. La pregunta número 5 es muy similar a la pregunta 1 en su estructura, en el sentido de que el promedio deseado lo están dando como parte de los datos y la pregunta es por un valor de los datos que se van a promediar.
Vamos a resolverlo por otro método distinto al que utilizamos en la pregunta 1. Tenemos, según leemos el enunciado, que el promedio deseado es 0,6. Los datos son 1, 0,8, 0,2 y X. En total hay 4 datos. Decir que el promedio deseado es 0,6 es como pensar en que todos valieran 0,6, porque obviamente si todos valen 0,6, el promedio es 0,6. Eso nos hace concluir que la suma deseada, la suma de los 4 datos, tiene que ser 4 veces 0,6, es decir, 2,4. A continuación vamos a revisar cuánto tenemos acumulado para ver cuánto nos falta para llegar a 2,4. Nos damos cuenta que 1 más 0,8 más 0,2 es 2. Por lo tanto, nos está haciendo falta 0,4, que es la respuesta y corresponde a la opción B. Problema número 6. Vamos a resolverlo como el problema anterior porque de nuevo es un problema de la misma estructura. Nos dan el promedio deseado y nos piden uno de los datos a promediarse. Comenzamos diciendo, después de leer el enunciado, que el promedio deseado en la pregunta 6 es 1. Y tenemos igualmente 3 datos más el desconocido. Los datos son 5, menos 7, 8 y el dato que nos están pidiendo. De igual manera que en la pregunta anterior vamos a decir que la suma deseada debe ser el número total de datos que igual que en la pregunta anterior son 4, vamos a decir que va a ser 4 veces por el promedio deseado que es 1. Es decir que debemos sumar 4. Cuando revisamos los datos que tenemos numéricos en el problema, nos damos cuenta que van a sumar 5 menos 7 es menos 2, más 8 es 2. Tenemos un acumulado de 2 y queremos llegar a 4. Por lo tanto, el valor X debe ser menos 2, para que ahora la suma nos dé 4. Por lo tanto, la respuesta es menos 2, la opción B. El problema número 7, de nuevo es de la misma estructura, pero vemos ahora que los datos están muy cerca unos de otros. Vamos a usar el método del balanceo. Coloquemos los datos. Y ahora coloquemos en la parte superior el promedio deseado y en la parte inferior las variaciones de cada dato respecto de él, como hicimos en el problema 1. Igual que en el problema 1 comentábamos que deseábamos que la línea de números que colocamos en color morado, que son las variaciones, deben dar 0. Cuando sumamos lo que hasta ahora tenemos de variaciones, nos damos cuenta que nos da menos 2. Por lo tanto, para compensar y llevar a 0 esta línea, debemos colocar más 2. ¿Cuál es el valor entonces del dato que nos están pidiendo? 35 más 2 es 37, que corresponde a la opción A. La pregunta número 8 es muy sencilla. Nos preguntan quién se comió un número de tortas igual al promedio del grupo. Obviamente lo primero que hay que hacer es calcular el promedio. Y eso lo vamos a hacer dividiendo la suma de los datos entre el número de datos. La suma de datos da 36, como podemos verificarlo en la tabla, y son 4 datos. Por lo tanto, el promedio es 9. ¿Quién comió 9 tortas? Raúl. Por lo tanto, la respuesta es la opción B. La pregunta número 9 es una pregunta que puede muy fácilmente confundir a los alumnos. Nos piden promediar la velocidad en un viaje de ida y vuelta, donde la velocidad de ida es 100 km por hora y la velocidad de regreso es 200. El engaño o la confusión podría ocasionarse al pensar que el promedio es la suma de las dos velocidades entre 2. Y no es así, puesto que yendo a 100 km por hora demoró el doble del tiempo que demoró de regreso, porque de regreso lleva el doble de la velocidad. Y como la velocidad número 1 la mantuvo por más tiempo, esa velocidad tiene mayor peso en el promedio y no puede
ponderarse o tomarse en cuenta de igual forma que la segunda velocidad. Lo correcto es decir que la velocidad promedio o velocidad media va a ser la suma de las distancias sobre la suma de los tiempos. La distancia de ida es la misma distancia de regreso, por lo tanto, d más d nos daría 2d como suma de las distancias. La suma de los tiempos va a ser el tiempo de ida más el tiempo de regreso. Ahora, ¿quién es el tiempo de ida? Como tiempo es distancia entre velocidad, va a ser distancia sobre la velocidad de ida, que es 100, más el tiempo de regreso, que es la distancia, que es la misma, sobre 200. Al hacer ahora la suma de las fracciones del denominador, nos va a quedar, haciendo el mínimo que es 200, 3D, y el numerador vamos a escribirlo completando sus partes para poder hacer la doble C, y al hacerla nos damos cuenta que las D se cancelan y nos queda finalmente 200 por 2, 400 entre 3, que es 133,3 periódico, que se corresponde a la opción D. La pregunta número 10 es mucho más sencilla, nos piden el promedio de 3 valores. Entonces vamos a sumar los 3 valores entre 3. Al igual que en una pregunta previa, recomendamos siempre colocar de una vez la expresión que incluya la división y no dejarlo para hacer más tarde, hacerlo luego, para evitar que se nos pueda olvidar. Entonces tenemos una décima, una centésima y una milésima. Al hacer la suma en el numerador nos queda 1000 y arriba 111. Al hacer luego la doble C nos va a quedar 111 entre 3000. Y eso, al simplificarlo entre 3, nos va a dar 37 en el numerador y 1000 en el denominador, que se corresponden a la opción B. Pregunta número 11. Hasta ahora, cuando calculábamos promedios, estábamos enfrentando problemas donde cada dato numérico aparecía una sola vez, y por ello todos los datos numéricos tienen el mismo peso. Ahora vemos en la pregunta 11 una tabla que muestra que los distintos datos tienen frecuencias o veces en las cuales aparecen, lo cual les va a dar mayor peso a unos que a otros. Y vamos a hacer entonces el promedio ponderado, que le da el peso correcto a cada dato. El promedio va a ser siempre la suma de los datos entre el número de datos, solo que ahora la suma de los datos va a ser 8 veces 15 más 12 veces 12 más 4 veces 13 más 10 veces 11. Completamos y abajo va el número de datos. El número de datos va a ser siempre la suma de las frecuencias, es decir, toda esta suma, porque en total hay 8 datos de un tipo, 12 de otro tipo, 4 y 10, lo cual nos va a dar 8 más 12, 20, más 14, 34 datos, que es el denominador de la expresión. Y al hacer todas las operaciones nos va a dar 12,5. Vamos, sin embargo, aunque ya tenemos la respuesta, a buscar un atajo, una forma de trabajo más corta, más sencilla, utilizando números más pequeños. Para ello vamos a tomar los datos, que son las notas, y vamos a escoger un valor más o menos central dentro del rango de los datos, tomando preferencia por aquellos que tengan mayor frecuencia. De acuerdo con esta idea, vamos a tomar como dato escogido 12. Vamos a decir que ese 12 es el promedio de referencia. Vamos a escribirlo. Promedio de referencia va a ser 12. Ahora vamos a colocar al lado de cada dato en la tabla la variación respecto de ese promedio de referencia. 15 se encuentra 3 por arriba. 12 se encuentra con una variación 0 porque es el valor de referencia. 13 se encuentra 1 por arriba y 11 se encuentra 1 por abajo.
Lo que vamos a hacer a continuación es calcular el promedio de las variaciones respecto de la referencia. Entonces, vamos igualmente a promediar 34 datos, pero ahora va a ser 8 datos que valen 3 y no 15. Luego tendremos 12 datos que valen 0, entonces no se pone. Tendremos luego 4 datos que valen 1, recordemos que estamos promediando las variaciones, los números que están en color morado, más 10 datos que promedian, que valen menos 1. Y ahora nos queda un cálculo más sencillo, lo cual nos va a dar 18 sobre 34, que es aproximadamente 0,5. El promedio final va a ser 12, que es nuestra referencia, más el promedio de las variaciones, que fue 0,5 aproximadamente. Entonces nos va a quedar 12,5, que se corresponde con la opción D. La pregunta número 12 es otra pregunta de promedio ponderado, donde los datos son 89 bolívares por kilo y 49 bolívares por kilo, los precios. Y las frecuencias o las veces que aparece cada dato vendrían siendo estos números, 3 y 2 respectivamente. Por lo tanto, el cálculo del promedio va a quedarnos así. Recordemos que 3 y 2 son las frecuencias y que en el denominador va justamente la suma de las frecuencias. Al hacer el cálculo nos va a resultar 365 en el numerador sobre 5, que da 73 y se corresponde entonces con la opción B. La pregunta número 13 es muy sencilla, nos presenta 3 datos cuyo promedio va a ser la suma, que es 6 más 4, 10 más 5, 15, como son 3 datos, entre 3 nos da que el promedio es 5. Y nos dice ahora que a causa de las lluvias, cada dato aumentó 5. Obviamente, si cada dato aumentó 5, entonces el promedio nuevo aumentará 5. De manera que el promedio final, este sería el inicial, va a ser 5 más 5, 10, que se corresponde con la opción D. La pregunta número 14 nos habla de una encuesta a 300 personas acerca de una marca de bronceador de preferencia. Nos damos cuenta que en la tabla no aparecen 300 personas encuestadas, es decir, que están faltando algunas, lo cual es una observación, pero lo más importante es darnos cuenta que la conclusión que se quiere evaluar, y es que el bronceador más vendido en Latinoamérica es Australian Cool, es estadísticamente falsa. ¿Por qué? Si se encuestó un número de personas, bien sea 300 o 1000 o las que sea, en una playa en particular, es estadísticamente incorrecto, más allá de que la conclusión se desprenda de la tabla numéricamente o no, hablar de toda Latinoamérica, porque lo que podríamos concluir es que en esa playa hay una preferencia por un bronceador en particular. Entonces, la respuesta acerca de por qué es estadísticamente falsa esa conclusión es porque la muestra no es representativa para concluir, es decir, la opción B. En la pregunta número 15 nos dicen que el promedio de dos números es m, es decir, que m es igual a la suma de los dos números entre 2. Ahora, un número es n. Queremos saber cuánto vale el otro número x. Simplemente vamos a despejar la x y nos va a quedar que 2m es igual a n más x, por lo tanto x es igual a 2m menos n, que es la opción D. En la pregunta número 16 se observan una cantidad de datos que, si quisiéramos promediarlos sin pensar en buscar algún atajo, alguna forma de ahorrar tiempo, significaría un poco de trabajo de más al tener que sumar 4 números con 5 cifras, tomando en cuenta 3 decimales. Vamos a hacer entonces un análisis de darnos cuenta que todos los datos tienen 32,1 inicialmente.
Entonces vamos a promediar lo que no es igual, que serían los dos últimos dígitos de la parte decimal. Siendo así, nos quedaría el siguiente planteamiento. Como vemos, estamos promediando las centésimas, que serían 28, 50, 35 y 40. Lo hemos llamado promedio de las centésimas. Y esto nos va a dar 38,25. ¿Cuál será entonces el promedio final, la respuesta? Va a ser los 32,1 que teníamos guardados porque era la parte fija, y al lado le colocamos lo que nos acaba de resultar, que es 38,25, obviamente sin colocar otra coma. Vemos las respuestas y nos damos cuenta que la correcta es 32,138, que es la opción C. En la pregunta número 17, como también tenemos un promedio ponderado con distintas frecuencias, para ahorrar tiempo en las multiplicaciones, vamos a escoger un valor de referencia que sea medianamente central y preferiblemente con una frecuencia alta. El dato sería 60 porque tiene frecuencia 12, es la mayor, y es un valor medianamente central. Entonces vamos a tener que el promedio que nos están pidiendo va a ser esos 60, que es el valor de referencia o valor fijo inicial, más el promedio de las variaciones respecto del valor referencial que vamos a escribir al lado de los datos. Entonces nos va a quedar que este promedio va a ser 8 veces 1 más 12 veces 0 no se pone, 5 veces menos 1 más 6 veces 2 más 1 vez 4. Y eso dividido entre la suma de las frecuencias, que es el número de datos, que nos da 32. Esto nos va a resultar en 60 más 8 más 12, 20, más 4, 24, menos 5, 19 sobre 32. La respuesta va a ser 60 más 19 sobre 32. Y sin necesidad de hacer el cálculo, porque tenemos propuestas en las opciones, nos damos cuenta que tiene que ser la opción A. ¿Por qué razón? Porque es 60 más de 0,5, porque 19 es más de la mitad de 32. Por lo tanto, la B y la C quedan descartadas y la D es muy alta. Esto es casi 61. Por lo tanto, sin duda la respuesta es la opción A. En la pregunta 18 vamos también, para ahorrar tiempo, a escoger un valor de referencia central y este va a ser 322. Como aquí no hay frecuencias, lo que tomamos en cuenta es que sea un valor central. No es crítico cuál es el valor que vamos a escoger. Mientras sea un valor central, vamos a trabajar menos o con menos cantidad de operaciones. Escribimos entonces las variaciones que tiene cada dato respecto de la referencia y las colocamos en la tabla. De esta manera el promedio va a ser igual al valor que hemos considerado como promedio de referencia más el promedio de las variaciones, que va a ser 3 menos 3 más 4 más 6 entre 5, que es el número de datos. Recordemos que no importa que no hayamos puesto el 0 en la suma, es un dato que simplemente para ahorrar espacio no lo colocamos, pero siguen siendo 5 datos. El 3 y el menos 3 se cancelan y nos va a quedar 10 sobre 5, es decir, que la respuesta va a ser 322 más 10 sobre 5, que es 2, nos va a dar 324, es decir, opción B. En la pregunta 19 tenemos un promedio ponderado, es decir, donde los datos tienen un peso específico, solo que ahora no va a ser por frecuencia, sino por porcentaje. Tenemos 3 parciales que tienen los valores de 15, 14 y 18 y cada uno vale el 20%. Es decir, que entre los 3 suman el 60%. Falta saber la nota que hay que sacar con el porcentaje restante, que sería 40%, para pasar con 10 puntos. Vamos a decir entonces que el promedio debe dar 10.
Y ese promedio va a ser obtenido sacándole el 20% o 0,2 a cada uno de los datos que tienen ese porcentaje, que es 15 más 14 más 18, más el 0,4 del dato que falta. En este caso no se hace la división porque sería entre 100% y no se coloca. Esto nos va a dar, al hacer esta operación, 9,4 más 0,40x es igual a 10. Despejamos la x y nos va a quedar que pasando esto para acá, restando, nos queda 0,6 es igual a 0,4x. Pasando el 0,4 dividiendo, nos va a quedar que x es 0,6 entre 0,4, que es igual a 6 entre 4, que es 1,5. Y esto se corresponde a la opción D. En la pregunta número 20 queremos hallar el promedio de todas estas personas. Beto y Víctor tienen un promedio de 1,77. Entonces la suma de Beto y Víctor va a ser 2 veces 1,77, es decir, 3,54. La suma ahora de Manuel, Edgar y Andrés, Manuel, Edgar y Andrés, va a ser igual a 3 veces 1,78, que nos va a dar 5,34. ¿Cómo se calcula el promedio total? Haciendo la suma entre el número de elementos que se están promediando. La suma nos va a dar esta suma que está acá, que nos va a dar 8,88 entre 5 personas que se están promediando. Y eso nos va a dar 1,776, es decir, opción B.